El 20 de mayo de 1521, en un castillo medio derruido, a las afueras de Pamplona, un grupo de soldados discute si rendirse o no. Del otro lado hay artillería francesa, cañones, pólvora. Del lado español, prácticamente nada. Y en medio del caos hay un tipo bajito que cojea un poco, con una sólida armadura y un ego todavía más brillante, diciendo: aquí nadie se rinde, antes muerto que deshonrado. Minutos después, una bala de cañón le destroza la pierna. Ese hombre tirado en el suelo, sangrando, sin saber si conseguirá sobrevivir esa noche, es el mismo que, años más tarde, fundará una orden religiosa que educará a emperadores, científicos, incluso a un futuro papa argentino, que será expulsada de medio planeta y aún así seguirá influyendo en política, educación y cultura durante siglos. Hoy vamos a hablar de este tipo, Íñigo López de Loyola, más conocido como San Ignacio de Loyola. Y no es la típica biografía de Santoral de estampita, sino más bien de un soldado fanfarrón, ambicioso, obsesivo y de cómo se convirtió en todo un hacker del alma, si es que se puede decir así, que diseñó un sistema que todos los que hablan de reprogramación mental en 30 días se quedan bastante cortos a su lado. Así que si quieres saber cómo una herida en una pierna cambió toda la historia de la Iglesia, qué tenían los ejercicios espirituales que aún a día de hoy dejan cualquier ejercicio de autoconocimiento a la altura del betún, o cómo un tipo del siglo XVI puede enseñarte más sobre foco, propósito o disciplina que la mitad de los gurús de productividad que hay aquí en YouTube, pues ya sabes, si este tema te interesa, quédate porque es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Íñigo nace alrededor del año 1491, en el castillo de Loyola, en Azpeitia, Guipúzcoa. Último de muchos hermanos, familia noble, apellido largo y escudo con lobos y caldero. Desde joven lo mandan a casa de Juan Velázquez de Cuéllar, contador mayor de los Reyes Católicos. Y allí no hace precisamente vida de santo. Corte, intriga, lujos, peleas. Es el contexto perfecto para que Íñigo sueñe con lo que más quería: gloria y reconocimiento. Luego pasará al servicio del duque de Nájera, virrey de Navarra. Ahí es donde entra de lleno en la vida militar. Íñigo es el típico personaje que, si viviera hoy, tendría el Instagram lleno de selfies con armadura, frases motivacionales tipo no pain no gain en la bio y todas esas cosas. No sé si llegaría al nivel de Yados, pero ya me entiendes. Le gustaban las armas, las fiestas y sobre todo las historias de caballerías. Su modelo no era ningún santo. Le movían el prestigio, la fama, el ascenso social y todo parecía irle bien, hasta Pamplona. En 1521, las tropas francesas atacan Pamplona. Las defensas son ridículas. Los jefes quieren capitular. Y ahí Íñigo dice: de eso ni hablar. Prefiere un final épico que cualquier tipo de rendición humillante. Y le sale cara la jugada. Una bala de cañón le destroza la pierna derecha y le hiere la izquierda. Lo sacan del campo de batalla medio muerto. Lo llevan primero a una casa cercana y luego al castillo de Loyola. Y ahí es donde empieza la parte menos glamurosa de la historia. Operaciones sin anestesia, huesos mal soldados, fiebres y el típico: los médicos dicen que no pasa de esta noche. Pero él ahí estaba, sobreviviendo a todo. Y escúchame, en ese contexto, estando en la cama tirado, sin Netflix, sin TikTok, aburrido completamente como una mona, es cuando su vida da completamente un vuelco. Íñigo, postrado, pide pues el típico entretenimiento de la época, pues las novelas de caballerías. Y es que a él le molaba seguir alimentando la fantasía de hazañas épicas y dramas imposibles. Pero resulta que en el castillo no hay. Lo único que tiene para elegir es un libro que trata sobre la vida de Cristo y una colección de vida de santos. Y estaba tan sumamente aburrido que aunque les llamaba poco la atención, al final se decide a leerlos. Y aquí se da cuenta de algo bastante curioso. Y es que resulta que cuando él fantaseaba con hazañas de caballero, mujeres, gloria, al rato tenía como una sensación de vacío, de inquietud. Y sin embargo, cuando imaginaba cosas o historias similares a la de los santos que leía en estos libros, ayunar, ayudar o peregrinar le proporcionaban un sentimiento de paz, de contento, y ese efecto además le duraba mucho más. Y ahí, sin tener vocabulario de psicología moderna ni nada de eso, resulta que acaba describiendo un fenómeno muy actual, y es la diferencia entre el placer inmediato y la satisfacción profunda. Y ahí es donde se enciende la primera alarma en su cabeza. Si estoy persiguiendo la gloria equivocada, resulta que la bala le rompió la pierna, pero también le rompió el guión mental. Cuando por fin pudo caminar, medio cojeando, Íñigo toma una decisión radical. Se va de casa, deja la vida de noble guerrero y se convierte en peregrino.
Antes de irse pasa por el santuario de Aránzazu, donde todo apunta que hace un voto de castidad. Sigue camino hasta Montserrat y ahí pasa la noche en vela, como los caballeros, pero con la ligera diferencia que ahí lo hace ante la Virgen. Deja ante el altar su espada y su daga y cambia su ropa elegante por el hábito de un mendigo. Buah, la simbología de esta escena es brutal. Aquí deja de ser Íñigo el soldado y empieza a convertirse en Ignacio el peregrino. Luego baja a Manresa, donde permanecerá un tiempo de aproximadamente 11 meses y ahí es donde la cosa se pone intensa. En Manresa vive en una cueva, reza hasta agotarse, ayuna de manera exagerada, pasa por crisis de escrúpulos, dudas, angustias, tiene experiencias místicas muy fuertes hasta el punto de decir que ahí Dios le trató como un maestro de escuela a un niño y en medio de todo eso comienza a tomar notas, pequeños apuntes sobre oraciones, meditaciones, modos de examinar la conciencia, el borrador de lo que sería su gran obra, los ejercicios espirituales. Mientras otros santos escriben tratados teológicos súper densos, Ignacio hace otra cosa, que es diseñar un método práctico. Los ejercicios espirituales no son un libro que leerte tirado en el sofá, son un manual para hacer un retiro que suele durar unas 4 semanas, en el que vas trabajando tus deseos más profundos, tus miedos, tu forma de tomar decisiones, tu relación con el éxito, el fracaso, la culpa. Ignacio propone meditar en escenas de la vida de Jesús, pero con una técnica bastante curiosa para la época: la composición de lugar, es decir, imaginar la escena con el mayor detalle posible, colores, sonidos, olores, para que no se quede solo en algo teórico, sino que sea una experiencia vivencial profunda. Vamos, que eso de la visualización guiada no es nada nuevo. Además, introduce algo muy fino, el discernimiento de espíritus. Básicamente, tratar de distinguir qué pensamientos te llevan a más vida, más alegría, más satisfacción y libertad interior, y cuáles te van apagando, culpando, encerrando. Es curioso ver cómo Ignacio reconstruye toda su experiencia de crisis y reconstrucción en un plan prácticamente replicable. Después de Manresa, Ignacio quiere ir a Tierra Santa. Llega a Jerusalén, pero los franciscanos que custodian los lugares santos le dicen: ¡No! Mira, aquí no te puedes quedar. Así que prácticamente lo obligan a volver a Europa. Y entonces decide algo que a sus más de 30 años puede resultar algo incómodo. Bueno, más que incómodo. Y es volver a estudiar desde cero. Imagina un tipo de 30 y pico años. Un soldado obsesivo, como hemos descrito al principio. Bueno, ex soldado. Ya sabes, con pasado militar. Sentado en clase de latín con adolescentes. Imagínate la escena cuando intentaba pronunciar algunas palabras. Y estaba toda esta pesca ahí mirándolo y riéndose de él. Pues sí, ese era Ignacio. Pasó por Barcelona, Alcalá y Salamanca. Pero sus problemas no eran solo las declinaciones y verbos, sino que tiene otro. Y es que la gente que lo escucha se inspira y empieza a seguirlo. Y eso a las autoridades eclesiásticas no terminaba de hacerle mucha gracia. En Alcalá lo interrogan por andar dirigiendo espiritualmente a gente sin tener ningún tipo de cualificación o de título. En Salamanca directamente lo meten en la cárcel durante 4 semanas. Le confiscan sus apuntes de ejercicios, lo examinan, al final terminan absolviéndolo, pero le prohíben hablar de temas morales hasta que estudie más. Y sin embargo, Ignacio, que podía haberse enfadado y haber creado su propio movimiento independiente, decide hacer algo muy distinto, que es obedecer. Estudia más y al final decide irse a la universidad más prestigiosa del momento, París. En 1528 llega a París, vive pobremente, estudia filosofía, teología y mientras tanto comparte su método de ejercicios con compañeros inquietos. Ahí conoce a nombres que posteriormente se harían tan grandes como Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla. Con ellos formará un pequeño grupo de amigos muy particular, ayudándose a discernir su proyecto de vida. El 15 de agosto de 1534, en una capillita de Montmartre, hacen algo que hoy llamaríamos como una especie de startup espiritual. Y es que juntos prometen vivir en pobreza, dedicar su vida a ayudar a otros, ir juntos a Tierra Santa si pueden, y si no, ponerse a disposición del Papa para que los mande allá donde hagan falta. En resumen, hacen una especie de pacto de ir juntos hasta donde la vida los lleve. La idea de ir a Tierra Santa vuelve a fracasar, esta vez por cuestiones políticas. Así que Ignacio y sus amigos van a Roma y se ponen literalmente a disposición del Papa Pablo III. El Papa los prueba, los observa y ve potencial. Es en 1540 cuando por fin se aprueba una nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús.
Ignacio no fundó un monasterio para encerrarse, creó una especie de unidad de élite al servicio del Papa, lista para ir allá donde hiciera falta: universidades, misiones, hospitales, tribunales. A partir de ahí todo iría como la velocidad de la luz. A Francisco Javier lo envían a Oriente, donde recorrerá India, Japón y además termina muriendo a las puertas de China. Se instalan en universidades y fundarán colegios donde la educación será puntera. Participan en el Concilio de Trento, el corazón de la Contrarreforma. Ignacio, mientras tanto, permanece en Roma, en una pequeña habitación, coordinando cartas que llegan desde todo el mundo. Digamos que él no era el más aventurero, sino que él era como el estratega. Escribe miles de cartas dando consejos acerca de conflictos, administración de colegios, trato con los poderosos. Por otro lado, los que más le conocieron cuentan que a veces en misa ni siquiera podía acabar, porque se ponía a llorar de emoción. Estaba profundamente conmovido por lo que celebraba. Vamos, que no se trataba de un frío burócrata de lo sagrado. Y puede ser que te estés preguntando, vale, pero ¿los jesuitas no eran la mano dura de la Contrarreforma? ¿Qué me tienes que contar acerca de esto? ¿No se metieron en política, educación y misiones con métodos más o menos discutibles? Y ciertamente eso es así, tampoco hay que maquillarlo. La Compañía de Jesús fue clave en la defensa del catolicismo frente al protestantismo. Eso tuvo momentos de diálogo y momentos de choque. Sus colegios formaron a élites políticas que muchas veces mezclaron poder y religión de forma algo peligrosa. En misiones también como las de América o Asia hubo experiencia sincera, respetuosa entre culturas, aunque también hubo roces, imposiciones y algunas incomprensiones. Pero sin embargo, reducir a San Ignacio como el fundador de una orden dura, pues sería perderse la mitad de la historia. Su propuesta nuclear no era dominar el mundo, sino que se trataba más bien de discernir continuamente. Si hay algo característico en San Ignacio es el discernimiento. ¿Qué me mueve? ¿Desde dónde tomo decisiones? ¿Esto me lleva a más vida o me encierra en mis miedos? Pero vamos, como estábamos diciendo, la compañía no siempre cayó bien. En el siglo XVIII fue expulsada de España, Portugal, Francia y finalmente suprimida por el Papa en 1773 para volver a ser restaurada décadas después. Vamos, que el legado de San Ignacio fue tan potente que creó roces hasta dentro de la iglesia. Ignacio muere en Roma el 13 de junio de 1556, con unos 65 años. Está cansado, enfermo, trabajando hasta casi el final, revisando cartas, constituciones, decisiones. No tiene un final de película con fuegos artificiales y así es como se da más o menos su muerte, de una manera bastante discreta. Tiempo después será canonizado y en 1922 el Papa Pío XI lo declarará patrono de los ejercicios espirituales. Pero quizá lo más interesante no es el título de santo, sino algo mucho más concreto, y es que nos dejó un método que todavía a día de hoy sigue estando bastante vigente. Se aplica en retiros, escuelas, universidades y centros de acompañamiento espiritual de todo el mundo. Y en una era de plena distracción, scroll infinito, dopamina barata, ¿qué pinta aquí un vasco del siglo XVI? Pues mucho más de lo que parece. Ignacio se dio cuenta de que hay pensamientos que te dejan vacío, inquieto, aunque inicialmente resulten atractivos, y otros que quizá costaban más pero te dejaban más en paz. No todo proyecto que te ilusiona el primer día merece que le dediques 3 años de tu vida. No todo éxito según Instagram te va a dar paz interior. Ignacio más bien te diría, observa cómo te dejan esas decisiones por dentro. No solo al momento, déjalas reposar y con el tiempo revisa, a ver qué tal. Este tipo se sentó con sus compañeros y se preguntó, ¿a qué vamos a dedicar nuestra única vida? Vida solo hay una. ¿Qué queremos hacer con lo que somos? Y lo dejaron por escrito. Hicieron votos, se organizaron, y aquí no te estoy diciendo que hagas ningún tipo de voto, pero si nunca te has parado a definir tu dirección, pues es fácil vivir en automatismos, saltando de tendencia en tendencia. Ignacio no se conformaba con un ya veremos, dejándonos llevar por la deriva del mundo, sino que hizo un plan, lo revisó y se dio herramientas precisamente para no perder el norte. Uno de los ejercicios más simples y más complejos a la vez de los ejercicios espirituales de San Ignacio es el examen de conciencia diario. No tanto para contar pecados, pero sí para revisar el día. ¿Qué agradezco de lo que me ha sucedido hoy? ¿Dónde sentí paz y alegría? ¿Dónde me enredé en cosas sin sentido? ¿Qué me gustaría ajustar mañana? Y otra vez vuelvo a lo mismo. Es que cualquier sesión de coaching que puedas tener a día de hoy y que parece algo totalmente novedoso, es que no tiene nada de nuevo. Ignacio fue un hombre muy intenso, con carácter fuerte, ambicioso, capaz de aguantar dolor físico y también mental, extremos además, que canalizó todo eso hacia un proyecto espiritual enorme. ¿Cometió errores? Por supuesto. ¿Tenía puntos ciegos? Totalmente. Pero también dejó herramientas muy valiosas para cualquiera que no quiera vivir arrastrado por el ruido. Y aquí la ironía final. El caballero que soñaba con conquistar ciudades terminó ayudando a miles de personas a conquistar algo muchísimo más difícil, su propio corazón. Y ahora es donde viene la pregunta. ¿Vas a dejar que
ese golpe solo te duela o vas a dejar que también te ilumine?